Buenas, vamos a dar paso a la unidad número 5, máquinas para la aplicación de agroquímicos. Bueno, inicialmente cuando hablamos de la aplicación de agroquímicos, eh, la- 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 lo más importante en esta unidad es la pulverizadora, que es una de las máquinas, digamos, que más vamos a usar. Y bien digo pulverizadora, y lo primero que hacemos es iniciamos el tema dividiendo, haciendo una división entre lo que es pulverizar y fumigar. Fumigar es cuando estamos, eh, mm, estamos justamente fumigando, o sea, estamos aludiendo a un término de aplicación de un fumígeno, o sea, un gas en forma gaseosa, la aplicación de un agroquímico o otra sustancia en forma gaseosa. Y me van a decir, ¿cuál es la diferencia o cuándo lo hacemos? Y lo hacemos casi todo el tiempo, a veces más que la pulverización. Nosotros en nuestro hogar es cuando estamos prendiendo un Fuji, cuando estamos prendiendo una espiral, cuando estamos una pastillita, o sea, un Fuji en forma de pastilla, un Fuji en forma de aerosol, una espiral. Estamos fumigando hasta hoy en día. eh, Cartón de huevo, estamos quemando cartón de huevo, estamos generando humo, generalmente bosta de vaca, estamos fumigando. Y es una forma antiquísima y, y más común a veces, más común de lo que creemos de hacer la aplicación de un producto. Eh, con el objetivo del control, en este caso y muchas de las veces, del control de un insecto que nos está trayendo cierto perjuicio, y sobre todo a uno de los predadores, principales predadores del ser humano, controladores del ser humano, podríamos decir que es el mosquito. Hay que recordar siempre, y esto un poco para nosotros que futuros colegas, de que el mosquito es el causante de la mitad de las muertes que han existido en la historia del mundo y de la humanidad, del universo. O sea, es un gran controlador del ser humano. Hoy en día el tema de la chikungunya, la Aedes, todo eso. Bueno, la cuestión es que las muertes que han ocurrido en la historia de la humanidad, la mitad ha sido por cuestiones de mosquitos, así también países o continentes como el África todavía siguen siendo diezmados por enfermedades relacionadas a los mosquitos. Pero volvamos otra vez y hay que hacer una salvedad muy grande, que es la gran diferencia que existe entre decir estoy fumigando y estoy pulverizando. Entonces generalmente a veces casi todas las noches fumigamos. Un aerosol, como les recuerdo, una pastilla del tipo Fuji, una espiral, cartón de huevo quemado, bosta de vaca y después ya hay otros productos que son fumígenos que se pueden adquirir en la veterinaria, que eso hablaremos luego, que es más dedicado a lo que es control de grano. Pero hecha esta salvedad, ahora vamos a ver lo que es lo que más nos toca, que es la pulverización o el objetivo de pulverizar, o sea, que es la aplicación de un agroquímico en forma líquida, principalmente. Entonces, ahora cómo empezamos y cómo podemos hacer lo que es lo más importante y lo que son las grandes divisiones eh, importantes en lo que son los equipos. Porque, digamos, siempre acuérdense de que la cátedra de lo que estamos hablando es una función fundamental, que es hablar de los equipos de aplicación. Y los equipos de aplicación, según su forma, vamos a dividirlos siempre en dos. Aquellos que producen por el chorro, por el tipo de chorro, por el tipo o cómo genera la gota.
o la gota cómo llega, o sea, la cualidad, la calidad, la cualidad de la gota, vamos a decir. Y ahí dividimos en dos partes, muy importantes a saber. Una que son las máquinas que hacen a chorro proyectado y otra lo que son a chorro transportado, la gota, esa microgota o gota muy pequeña, cómo es generado, cómo llega a la planta. Algunos llegan entonces vamos otra vez, por una presión, o sea que son las de chorros proyectados y otras son las que llegan transportadas. Generalmente las que están transportadas, vamos a empezar por esas, son las que están transportadas a partir de un fluido, otro fluido que es el aire. Y esas son las famosas también algunas nebulizadoras, cuando sobre todo la nebulizadora está trabajando en gotas de mayor micrón, porque si vamos a dividir por el tamaño de gotas se pueden hacer tres diferencias en lo que es tamaño de gotas, o sea, una que entran como gases, otra que ya entrarían ahí, que estarían muy nebuloso, justamente una neblina, y después están las otras ya que por ejemplo, cuando caen en su teléfono o algo así, ya empiezan a formarse como microgotas y se nota la acción. O sea, se puede ver a simple vista cuando cae sobre un vidrio o algo así, la microgota. Entonces, pero más nosotros nos vamos a dedicar a lo que es, vamos a hacer dos grandes grupos entonces, y ahí vamos a dividir bien y tajantemente como está en la unidad, les recuerdo, en de chorro transportado y proyectado, ¿sí? Entonces, la de chorro transportado, como ya hemos dicho, son las que van por un vehículo. En este caso, el aire. Generalmente la gota no tiene presión por sí sola, necesita de un vehículo y muy buena y vale en este caso como ejemplo las máquinas que hoy gracias a Dios en todo el ministerio de salud está haciendo para el control del mosquito, la motomochila, que como van a ver, motomochila, como verán, consta generalmente si ustedes y les pido por favor que vayan y miren y acérquense un poco la gente aplicador y van a ver que en esa motomochila lo que van a encontrar es un motor. Ese motor lo que está haciendo es genera el movimiento de una turbina. Para eso está el motor, para mover una turbina que genera aire. Ese aire va a ser el vehículo en el cual porque el cual va a transportar la gota de caldo, digamos, del agroquímico con agua para que llegue en este caso, a las plantas, la casa, los lugares más alejados. En este caso estamos haciendo una función de pulverización urbana. Pero esa máquina viene y los orígenes son agrícolas. Por este caso de particular del control del mosquito, se ha tomado como una máquina que hoy en día la podemos asociar más a una aplicación urbana que a una aplicación eh, rural o agrícola, lastimosamente, porque es una máquina muy útil, sobre todo si comparamos lo que es la mochila, la típica mochila esa que va a hombre, digamos, la que es de chorro proyectado, que vamos a hablar después de esa, la moto mochila de chorro transportado, la que está usando el ministerio, es muy útil y hay máquinas de origen chino a muy buen precio, muy accesibles y tiene una función de, digamos, generar una columna de aire con el motor a combustión que poseen
que generalmente a veces hasta llega a tener cuando la aceleración está muy fuerte, hasta de 100 kilómetros por hora de viento, un poco más en esos rangos puede llegar a tener, y entonces lo que hace es tira una considerable distancia, generalmente esa distancia puede hasta ir hasta unos 4 metros, 5 metros, se puede observar de acuerdo al ambiente donde esté, a los vientos que exista, pero seguro que unos 4 metros llega, llega a la gota. Entonces, y cuando estamos hablando de vegetación es importante porque, y sobre todo si vamos a pulverizar arbustos, zonas muy densas, donde arboledas, en ese caso, y es la máquina que se usa para banano, por ejemplo, en todo Centroamérica, cuando no se puede entrar con grandes máquinas, cada 2, 3 días, recuerden, cada 2, 3 días, en bananos se están haciendo aplicaciones de agroquímicos en Centroamérica, no así acá en Argentina. Recuerden que también en lo que es la parte de aplicación en Centroamérica se hacen hasta 17 aplicaciones, 20 aplicaciones de agroquímicos al banano. Nosotros acá en Formosa, una o dos, o con suerte, contra Sigatoca principalmente, a veces ni hacemos aplicaciones, y igualmente pagamos una banana procedente de Cuba, de Colombia, todos esos lugares, con fuertísimas cantidades, numerosas aplicaciones, entre 17 y más aplicaciones de agroquímicos. Y una de las formas de hacer es justamente, si no es por avión, es con la aplicación por medio de motomochilas de chorro transportado. Entonces, como le iba diciendo, la máquina consta de una turbina que genera una columna muy fuerte de aire. Sobre esa columna muy fuerte de aire se deposita, hay un pico vertedor, se vierte el chorro y la velocidad misma del aire que es generada por la turbina rompe en gotas, y eso hace que se transporte ese chorro y llegue unos 4 o 5 metros a lo que es la planta. Y como les vuelvo a repetir, muy útil, sobre todo cuando tenemos cultivo algunos cítricos, arbustos, lugares muy comprometidos, de difícil acceso, muy tupidos. Y el viento lo que hace justamente ese viento, van a ver cuando se aplica, que mueve un poco la planta, agita un poco la planta, y el líquido tiene mucho mejor penetración. O sea, es una máquina que la verdad que yo recomiendo mucho y uso mucho. Y también hoy en día, y para el control de insectos en patios, en lugares urbanos. Excelente. Después está la otra, la nebulizadora, que andan con las camionetas, que eso ya es otro tema, y ahí ya está la discusión. ¿Es una pulverizadora o es una fumigadora? Eh, pero ya ahí ya hablemos una máquina muy especial, y que si un día alguien va a usar algo así, no nos compete ahora gastar tanto tiempo a todos en eso. Prefiero que se basen un poco más en la pulverizadora, que tenemos mucho para hablar, en la pulverizadora estándar o común, que es la que más agrícola, que más vamos a usar, que generalmente es de chorro proyectado. Así que entonces, por ahí volvemos a tocar el tema de las máquinas de chorro transportado, pero fundamentalmente lo que vamos a ver nosotros acá es la de chorro eh, proyectado. Entonces, vamos a hablar un poco más de lo primero, lo que más nos importa, de lo que es cómo se constituye la máquina, la parte, los órganos mecánicos. Y para empezar, lo más importante que tiene la máquina es justamente el tanque, que es por donde debemos empezar siempre, porque ahí es donde cargamos el líquido. Y como para decir algunas peculiaridades del tanque, bueno, las máquinas más chicas generalmente son de 600 litros. Conviene que el tanque sea plástico o acero inoxidable. ¿Por qué? Porque
Generalmente los agroquímicos tienen un carácter levemente ácido, o sea, atacan mucho lo que sean metales. Entonces, por eso principalmente, y aparte con tanques plásticos ya está bien, los tanques metálicos son caros de por sí, no es necesario. Pero bueno, el tanque, hay máquinas que van con un tanque de los 600 litros, otras que van desde los 1500 y más litros todavía, que son ya autopropulsadas. Y lo que debe constar el tanque, sí o sí, es de no tener muchos bordes angulosos donde el producto pueda, como quien dice, resistirse a mezclarse con el líquido, con el agua. eh, y si vamos principalmente entonces para empezar a hacer el esquema de la máquina, tenemos entonces el tanque, que fundamental y muy importante en el tanque es el acceso, o sea, dónde vamos a cargar. Eh, las más chicas, generalmente es sumamente necesario que tenga una gran boca de gran tamaño, de fácil accesibilidad. Esto, las máquinas chicas, relativamente, ¿no? Porque también las motomochilas de las que hablábamos hoy también tienen una gran facilidad para el acceso. Y acá lo que vamos a encontrar primero en la boca de carga de líquido es sí o sí el primer filtro. Que sería un filtro grueso, lo que ya podríamos llamar un filtro grueso de malla muy abierta, que es para las ramitas, los troncos, los pedazos de hoja, algo así, aquellos materiales que son de gran tamaño, podríamos decir, o sea, de una malla muy cercana, muy parecida a lo que es el tamaño de un mosquitero. Insectos, restos de insectos, restos de hojas, de ramitas, le vuelvo a repetir. Entonces es la primera que está en la gran boca de acceso a la pulverizadora. En este caso estamos hablando de las máquinas más chicas, porque las máquinas más grandes, las autopropulsadas, eso, no sube uno hasta arriba a cargar la máquina, sino que tiene justamente un balde de carga al costado para que sea muy fácil el acceso. No hay que subir arriba a cargarlas, como el tipo de máquinas chicas que son generalmente las que están o montadas a los tres puntos del tractor, que es como la que tenemos en el IUF, eh, o algunas ya empiezan a ser de tiro, pero más las que están montadas a los tres puntos del tractor. Entonces, la boca de carga con el primer gran filtro, el tanque, generalmente de unos 600 litros, sin bordes angulosos, ¿sí? Muy recomendable, y generalmente plásticos. ¿Por qué? Por un tema de corrosión. Básicamente por un tema de corrosión. De ahí, vamos a ver que seguimos, entonces vamos a ver lo que es el tubo de descarga, ¿sí? Que obviamente generalmente estas máquinas trabajan por gravedad. Y el tubo de descarga va hacia la bomba. Sí, y pero pasan antes de la bomba por un segundo filtro. Recuerden de que uno de los talones de Aquiles que siempre hay que tener y tener muchísimo cuidado en el tema de equipos es y cuándo es mejor una bomba, un equipo de pulverización que otro cuando tiene muchos filtros. Muchos filtros. Eh, el talón de Aquiles, uno de los grandes problemas de los equipos para aplicación de agroquímicos es el filtrado. Uno de los que más problemas nos trae eh, a la hora de aplicar, lo que más condicionan las aplicaciones son eh, un, un deficiente filtrado del agroquímico. Entonces, luego del segundo filtro se encuentra lo que es la bomba, que es la que va a ser encargada de producir presión.
¿Estamos? Que es la que va a estar encargada de producir presión. O sea que hasta acá, antes de la bomba, estamos en una presión atmosférica, y luego de la bomba, pasando ya por dos filtros, estamos con presión de bomba. ¿Sí? Luego de la presión de bomba, vamos, siempre lo que vamos haciendo es le voy diciendo, o sea, los órganos fundamentales y básicos que debe tener una máquina pulverizadora. No se asusten si después ven muchas más cosas, que eso quiere decir que van a estar en un mejor producto. Y si están viendo menos de esto, asústense y no compren, dejen, algo le está faltando, porque yo le voy diciendo acá lo que es básico. Entonces, luego de la bomba ya empezamos con presión, o sale el líquido a presión, y vamos allá a lo que es un sistema de regulación de la presión, ¿sí? Entonces, eh, vamos a una caja de válvulas, una caja de regulación de presión. Entonces, la caja de regulación de presión, siempre, 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 van a ver que siempre tiene, a modo de, parece una canilla, pero no es en forma de canilla. Generalmente es como sobre, muy accesible siempre, muy, muy, muy accesible, eso es importante, pero no es más que una manija. Esa manija lo que nos permite es regular la presión. Al lado de ese regulador de presión tiene que tener un manómetro, ¿sí?, que va indicando cómo va variando la presión. Abrimos o cerramos más y vamos viendo cómo la regulación, cómo la presión va siendo cambiante. El exceso que no va a ir hacia lo que es los picos, lo que hace en esta caja es divide y manda otra vez como retorno, como circuito de retorno al tanque. En este caso, la máquina más chica lo que tienen es que ese exceso de líquido va otra vez al tanque y se usa, como todavía tiene mucha presión, se usa para agitar. Otro gran problema de lo que ocurre acá dentro del tanque es la falta de agitación. Puede ser la falta de agitación, es un gran problema. Y cuando tenemos la falta de agitación, la precipitación del agroquímico, hay algunos que son mucho más fácil, propenso a precipitar y a no mezclarse, y ahí vamos a tener grandes problemas. Pero bueno, entonces dijimos que el exceso iba por el circuito de retorno y volvía a lo que es el tanque, y hasta que vaya pasando y vaya a cumplir su función hacia los picos de aplicación. Entonces, una vez que pasaba o sale de lo que es la caja reguladora de presión, seguramente o es conveniente, y ahí ya puede ser, y empezamos con el tema, vamos a la mayoría de los fabricantes otra vez poner otro filtro, ¿sí? En este caso van cerrando más las mallas, van siendo cada vez que nos vamos acercando, cuando más nos vamos acercando hacia el punto de salida, que son los picos, eh, las mallas, los filtros, o sea, son filtros de mallas más cerradas. Van siendo menores los agujeros, pónganle, o los alveolos, como ustedes quieran llamar. Bueno, la cuestión es que van filtrando más fino, también se puede decir, el producto. Una vez que ya fue para acá, a lo que es el regulador, ahí ya vamos a otra característica. Puede ser de que vaya a otra caja,
que es encargada de abrir o cerrar ciertos circuitos. Ahí va a depender otra vez, eso ya es otra vez, depende del fabricante que tengas. Entonces, cuando se va, llega el líquido, puede ser de que llegue a una caja con diferentes llaves. No era así nuestro caso, con la máquina más económica que chicas, económicas, que se pueden encontrar en el mercado, que generalmente no tienen la posibilidad de, a veces tienen dos llaves solamente, que una lo que te va haciendo es, te corta lo que es todo lo que es el circuito de un solo lado, o sea, el ramal derecho o el ramal izquierdo, ¿sí? Otras que tienen, digamos, tres llaves para abrir y cerrar, y esas tres llaves, ¿por qué? Porque están divididos entre el lado izquierdo, derecho, lado central y el lado izquierdo. Justamente por ahí, si vos tenés que doblar en la cabecera y cortar un solo lado, o al fin de la cabecera, por ejemplo, eh, llegaste y te quedaron 5 o 6 líneas nomás, y te quedó la máquina grande, entonces lo que haces es cortas todo un ramal y el medio y solamente ocupas un lado. Tiene sus ventajas. Cuando más posibilidades de regular la máquina tenga, es mucho mejor. Sí, lo que tiene que todo, ¿qué pasa? Encarece. Siempre va encareciendo. Entonces, ahí es el problema y hasta ahí donde llega, digamos, la calidad del equipo. Obviamente, por eso lo mejor que se puede hacer a veces es alquilar el servicio. La persona que te va a brindar el servicio generalmente compró la mejor de todas las máquinas. No ahorró por eso, porque sabe que de su trabajo, su servicio depende de la calidad de su máquina, y consta a veces de la regulación en más secciones inclusive que tres. Eh, Inclusive ya se están viendo algunas que van cortando pico por pico, y hay otras inclusive que vamos a hablar, que van a ver después, de que lo que van siendo sensores, sensor por pico, sobre todo para la aplicación de herbicidas. Entonces, campos en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, lugares donde la siembra directa ya se hace hace muchísimo tiempo, eh, lo que va haciendo tiene un sensor de color, y como ya la maleza no es tanta, lo que va haciendo es, tiene sensores, y lo que va haciendo es, va haciendo una aplicación dirigida, punto por punto, yuyo por yuyo. Entonces, cada pico ya tiene su sensor automático de corte. Y solamente va, cuando detecta un yuyo, ¡pac!, le pega una mojadita. Y después hasta que encuentre el primero, hasta se han llegado a ahorrar 50, 45, 50% de productos, digamos, 30, porque generalmente el promedio de este tipo de equipo está en un ahorro del 30 al 25% de productos, que si bien es plata, sobre todo el glifosato es un producto caro, también es una gran ventaja la ecología. Siempre hablemos de eso también. Y el ahorro de agua, no volver a recargar la máquina cada rato. O sea, ese 25 o 20% hace a un círculo virtuoso muy bueno, muy espectacular. Así que, eh, sobre todo si uno es alquila y es de dar servicio con este tipo de máquina, es excelente su uso. Bueno, como decíamos entonces, pasa por otro filtro, estamos en la reguladora de presión. La reguladora de presión generalmente va a un sistema donde va cerrando módulos por módulos, y de ahí va la distribución de lo que son los botalones portapicos. En los botalones portapico, como dice ya viene o la barra portapico,
como dice su nombre, es la que va encargada de llevar o portar los picos, que el pico de última es el órgano que va a ser el que nos va a dar la forma de, el líquido, el tamaño de gota, es el responsable del tamaño de gota, de la dispersión de esas gotas, cómo van a llegar, si en forma de cono, si en forma de abanico plano. Entonces, y cada pico, cada uno de los picos, recuerden que tiene su filtro. Muy importante. Y ahí es donde el pico o la malla, perdón, el filtro más cerrado, y es el que más se atora y tapa. Entonces, fundamental es siempre la visualización en el caso que no tengamos sensores. O ya existen sensores que directamente cortan la máquina o avisan con un pitido al operario de que uno de los picos está cerrado, está inactivo, y generalmente esto se da por cuestiones de una pequeña muera. Acuérdense que el pico consta de un orificio muy pequeño, de menos al milímetro. Y la forma, cuando uno vean, van a ver que algunos son redondos. eh, Esa generalmente nos da una figura de cono. Y después están los otros que van y son como unas rasgaduras, que son los llamados de abanico. Y ahí está. Las recomendaciones son que los de son de cono, como hacen la llegada o la aplicación de la gota, hace una forma de torbellino, de remolino, una forma remolineada, digamos, una forma curva, y generalmente eso mejora las condiciones de penetración en la vegetación. ¿Sí? Y después están las de abanico, abanico plano, que como hace como justamente un abanico, un cono invertido, y llegan, digamos, más en una forma lineal a la planta, y son más recomendadas para la aplicación de herbicidas. Sobre todo glifosato, que es uno de los que más estamos usando en este momento. Eh, y cuando uno ve a simple vista, lo que tiene es más una forma de rasgadura, o sea, un diseño lineal más que ovalado o circular.